Imaginemos por un momento intentar descubrir la ruta exacta de un guardia de seguridad. Un guardia que patrulla un edificio enorme, estando nosotros completamente a oscuras, y guiándonos única y exclusivamente por el sutil eco de sus pasos. Pasos que se acercan y se alejan por los pasillos, claro. Exacto. Es un escenario que parece sacado del guión de una película de espionaje, pero en realidad es el problema central que vamos a desgranar hoy. Así que damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Yo estoy encantada de estar aquí, porque nuestra misión de hoy es entender cómo la inteligencia artificial puede aprender comportamientos sumamente complejos estando a efectos prácticos casi a ciegas. Y para arrojar luz sobre este desafío, vamos a diseccionar un documento de investigación, a mi parecer, muy revelador. Se titula Aprendizaje por refuerzo inverso bajo observaciones ruidosas. Un título que ya promete, desde luego. Sí, es un trabajo firmado por Shervin Shahariari y Prashant Doshi, del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Georgia. Y lo que hace que este texto sea tan pertinente es que, cuestiona y desafía una de las grandes comodidades teóricas en el campo de la robótica. Esa costumbre de simplificar demasiado las cosas en los laboratorios, ¿verdad? Efectivamente, aborda específicamente cómo un agente, que actúa como aprendiz, puede descubrir las reglas y el sistema de recompensas de un experto al que ni siquiera puede ver. ¿Qué se dice pronto? Ya te digo. Y lo hace basándose en señales continuas, indirectas y plagadas de ruido, como es el sonido ambiental. Aunque, y ya aviso desde el principio, yo soy bastante crítico con algunas de las asunciones que hacen para llevar esto al mundo real. Bueno, a mí es un enfoque que me resulta fascinante, la verdad. Estamos hablando de sacar a los robots de los simuladores perfectos, ya sabes, esos entornos donde todo está inmaculado, y llevarlos de una vez al mundo real, darles la capacidad de intuir lo que pasa a su alrededor, usando el sonido, como si tuvieran un oído ultrasensible para espiar y aprender sin ser detectados. Sobre el papel suena de maravilla, claro. A lo largo de esta conversación vamos a ver las implicaciones de esto para la navegación autónoma. Pero para entender el avance que proponen estos investigadores, primero tenemos que asentar el problema base. Vamos a desgranar esto paso a paso. Empecemos por el concepto fundamental, el aprendizaje por refuerzo inverso, o IRL por sus siglas en inglés. Que es la piedra angular de todo este lío. Eso es. Tradicionalmente, si queremos que una máquina haga algo, le programamos una serie de reglas estrictas, pero el IRL le da la vuelta a este concepto por completo. Exactamente. A ver, en el aprendizaje por refuerzo tradicional, tú como programador defines la recompensa. Le dices al algoritmo, por ejemplo, que chocar contra una pared resta 1000 puntos y llegar a la meta suma 100. Un sistema de premios y castigos muy básico. Sí, muy conductista. El algoritmo prueba millones de veces hasta encontrar la ruta que maximiza esos puntos. Pero en el aprendizaje por refuerzo inverso, el proceso es, como su nombre indica, a la inversa. El robot aprendiz simplemente observa a un experto, que puede ser otro robot o un ser humano, e intenta deducir cuál es esa función de recompensa interna. Intenta descubrir qué le motiva. Eso es. Intenta descubrir la motivación oculta que dicta por qué el experto toma ciertas decisiones en momentos específicos. Es decir, en lugar de darle instrucciones directas como ve por el centro del pasillo a 2 kilómetros por hora, el robot aprendiz mira al experto y deduce por sí mismo algo así como, claro, el objetivo de este agente es patrullar cubriendo el máximo terreno posible, pero manteniéndose alejado de las ventanas. Así es una inferencia. Pero aquí es donde interviene la cruda realidad para desbaratar una teoría que, te repito, sobre el papel suena impecable. El IRL tradicional tiene una falla estructural masiva que la comunidad académica ha arrastrado durante años. Asume que el aprendiz goza de una observabilidad total e ininterrumpida. Que lo ve todo, vaya. Presupone que el aprendiz tiene una vista perfecta de cada estado del entorno y de cada acción que realiza el experto en todo momento. Si conectamos esto con el panorama general del mundo físico, nos damos cuenta de que es una suposición utópica. Además, debemos recordar que el IRL ya es de por sí lo que en matemáticas llamamos un problema mal planteado. Fíjate, he visto ese término, problema mal planteado, mencionado varias veces en el documento original. ¿A qué se refieren exactamente en este contexto de la robótica? Un problema mal planteado, o ill-posed problem, significa que no hay una única solución matemática correcta. Hay múltiples funciones de recompensa que pueden explicar un mismo comportamiento observado.
O sea que la misma acción puede tener muchos motivos detrás. Exacto. Por poner un ejemplo cotidiano para quienes nos escuchan. Si vemos a una persona correr por la calle a toda velocidad, esa acción puede tener múltiples explicaciones válidas. Podría estar huyendo de un peligro inminente, intentando no perder el autobús o simplemente haciendo un entrenamiento de series por intervalos. Claro, desde fuera el comportamiento observable es idéntico. Correr. Correr, simplemente. Pero la motivación, la recompensa interna, es completamente distinta. Ahora, si a un problema que ya tiene múltiples interpretaciones válidas le añadimos la oclusión, Es decir, si le quitamos al robot aprendiz la capacidad de ver al experto. eso es. El sistema matemático en teoría debería colapsar por falta de datos. Faltan demasiadas piezas del rompecabezas para llegar a una conclusión lógica y robusta. Entiendo el escepticismo, pero para evitar ese colapso, el estudio plantea un escenario de intrusión que sirve como hilo conductor. Tenemos a un robot al que llaman el patrullero, que vigila un perímetro de seguridad. Por otro lado, tenemos a un robot intruso que quiere penetrar esa zona sin ser detectado. Obviamente, si el intruso sale de su escondite para mirar visualmente la ruta del patrullero, será descubierto al instante y la misión, pues, fracasará. Claro, fin del juego, claro. Así que el intruso se esconde. Y como no puede ver la trayectoria, los autores explican que no se puede usar un proceso de decisión de Markov tradicional. Sugieren usar un HMDP, un proceso de decisión de Markov oculto. ¿Podrías explicarnos la diferencia fundamental aquí? Por supuesto. Piensa en un proceso de decisión de Markov estándar, un MDP, como un juego de mesa clásico. Digamos el ajedrez. Puedes ver todas las casillas, dónde están tus piezas y dónde están las del oponente. Tomas una decisión basándote en el estado actual y visible del tablero. ¿No necesitas acordarte de toda la partida? Efectivamente. El sistema no necesita recordar lo que pasó hace 10 turnos. Solo le importa cómo están las piezas ahora mismo para decidir el siguiente movimiento. Esa es la propiedad de Markov. Pero en nuestro escenario de seguridad, el intruso está escondido. La luz de la habitación donde estamos jugando al ajedrez. Ya no ves las casillas ni las piezas del experto. Eso es un proceso oculto. La H en HMDP viene de hidden, oculto en inglés. El intruso tiene que quedarse quieto en la oscuridad y dedicarse a inferir la posición del patrullero escuchando únicamente la intensidad acústica de su motor. Y esto nos lleva a un aspecto de la física del sonido que el documento detalla muy bien y que a mí me parece brillantemente aplicado. Plantean que la intensidad del sonido que recibe el micrófono del intruso es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Matemáticamente es una fórmula sencilla. Sí, la intensidad es igual a una constante dividida por el radio o la distancia al cuadrado. Eso es. Esto significa que saber a qué distancia exacta está el patrullero basándose en el volumen del sonido es una deducción relativamente directa. Si suena más fuerte, está más cerca. Es una deducción directa respecto a la distancia estática, sí. Pero esto plantea una pregunta crítica, para el aprendizaje algorítmico. ¿Cómo infiere el aprendiz qué acción específica está tomando el experto en ese instante? Claro, el volumen no te da la dirección. Exacto. Saber a qué distancia está no te dice hacia dónde se dirige. Para saber si el patrullero avanza hacia el intruso, si retrocede o si está girando sobre su propio eje, no basta con procesar el volumen de un instante aislado. Hay que compararlo obligatoriamente con el volumen del instante anterior para establecer un vector de movimiento. El robot necesita construir un historial acústico. Necesita saber la tendencia del sonido, no solo una foto fija. Y ese es precisamente en punto de fricción técnica, porque aquí surge un problema matemático grave de sincronización temporal. Las decisiones de los robots en estos modelos informáticos ocurren en lo que llamamos épocas de decisión discretas. Como pasos de tiempo muy marcados. Así es. El cerebro del robot procesa la información paso a paso, como los tics de un reloj. Tic, evalúo. Tic, decido. Tic, me muevo. Sin embargo, el sonido en el mundo físico no funciona por tics. El sonido viaja, rebota y fluctúa en tiempo continuo. Es un flujo ininterrumpido. Sí. Y si hay lagunas en la recepción de ese sonido continuo, debido, por ejemplo, al ruido ambiental de la ventilación del edificio, la premisa de Markov se rompe por completo. Si el robot intruso pierde fracciones de segundo de sonido y necesita mirar varios pasos atrás en su memoria para entender el contexto de lo que está escuchando, el modelo matemático oculto clásico fracasaría. Porque ya no depende solo del momento presente. Exactamente. Pues este es el momento donde el documento introduce lo que llaman el teorema 1.
Y me parece una manera inteligentísima de solventar ese problema de los, digamos, apagones acústicos. En lugar de depender de muestras de sonido aisladas como si tomaran fotografías acústicas cada segundo, los autores modelan la observación en tiempo continuo utilizando una función cuadrática. Que es una pirueta matemática bastante curiosa, reconozcámoslo. Lo es. El documento define esta función acústica en el tiempo como una constante dividida por un polinomio de segundo grado, donde entran en juego variables como el tiempo transcurrido y la velocidad del patrullero. Sin meternos demasiado en la ecuación pura y dura, lo que permite este teorema es que el algoritmo use un análisis de regresión para rellenar los huecos de información acústica cuando el ruido ambiental tapa la señal. Es, en esencia, una herramienta matemática de interpolación. Transforman la pérdida temporal de la señal de los micrófonos en un problema de software resoluble, simplemente, mediante la extrapolación de la curva de sonido. Para bajar esto a una experiencia que todos hemos vivido alguna vez, funciona casi de la misma manera que el procesamiento auditivo de nuestro propio cerebro. Imaginemos que estamos caminando por una ciudad ruidosa y escuchamos la sirena de una ambulancia acercándose a toda velocidad. De repente, la ambulancia pasa por detrás de un inmenso edificio de oficinas de cristal y hormigón. Y pierdes la señal de audio. Exacto. Dejamos de escuchar la sirena durante un par de segundos. Nuestro cerebro no colapsa ni asume que la ambulancia ha desaparecido del tejido de la realidad. De manera inconsciente e instantánea, extrapolamos su velocidad, mantenemos la trayectoria en nuestra mente e intuimos con bastante precisión por qué calle paralela va a reaparecer el sonido. Es un mecanismo predictivo muy humano, sí. Pues el algoritmo del teorema 1 hace su propia versión de esto. Traza una curva continua de la intensidad del volumen para adivinar inteligentemente qué pasó en esos milisegundos ciegos. La analogía es muy acertada para ilustrar la continuidad. Sin embargo, yo tengo que poner el freno aquí y ser riguroso. Adelante, haz de abogado del diablo. A ver, lograr trazar una curva continua de sonido impecable sigue sin resolver el problema original del que hablábamos antes. Seguimos teniendo un comportamiento observado, ahora reconstruido a través del sonido. Sí, pero seguimos enfrentándonos al problema mal planteado. Múltiples motivaciones o recompensas pueden explicar ese mismo movimiento reconstruido. Es cierto. Hemos solucionado el cómo se mueve, pero no el por qué. Eso es, y para desenredar ese nudo, el documento recurre al principio de máxima entropía, integrado en lo que llaman Maxent IRL. Aquí es donde me gustaría pedirte que profundicemos, porque la máxima entropía suena a concepto de termodinámica pesada, de estos que asustan un poco. ¿Cómo encaja exactamente en la deducción de la ruta de un robot? Bueno, no hay que asustarse. Es un concepto que impone mucha disciplina lógica al sistema. El principio de máxima entropía, aplicado al aprendizaje automático, estipula que de todas las distribuciones de probabilidad posibles que encajan con nuestros datos, debemos elegir la que hace la menor cantidad de suposiciones adicionales. O sea, no complicarnos la vida innecesariamente. Tal cual. Volviendo al guardia de seguridad en el pasillo. El algoritmo evalúa todas las rutas imaginables que el guardia podría estar tomando basándose en la curva de sonido que hemos calculado. Pero para no perderse en un mar de infinitas posibilidades teóricas y rebuscadas, elige la ruta que asume menos cosas raras. Busca la más natural. Busca la distribución más aleatoria, la de mayor entropía, pero que siga siendo fiel a los datos acústicos reales que ha recogido el micrófono. Es la aplicación directa de la navaja de Occam a la robótica. La explicación más sencilla, la que requiere inventar menos condiciones especiales, suele ser la correcta empíricamente. De acuerdo. La teoría de no complicar las cosas más allá de lo que dicen los datos es clara. Pero, y aquí viene mi duda, ¿cómo ejecuta el robot este cálculo matemático cuando, recordemos, sigue sin poder ver nada y solo tiene inferencias de sonido? Y ese es el verdadero núcleo algorítmico del trabajo. Para ejecutar esta máxima entropía con datos que están ocultos, los autores adaptan un algoritmo estadístico clásico llamado Expectation Maximization, o esperanza maximización, conocido comúnmente como el algoritmo EM. Que es un viejo conocido en estadística. Sí. Es un proceso iterativo, un bucle constante, que consta de dos pasos que se retroalimentan. Primero tenemos el paso E, la expectativa. Aquí, el sistema utiliza el teorema de Bayes para calcular las frecuencias esperadas de las características del experto. ¿Y esto en términos prácticos del pasillo qué significa? En términos prácticos, calcula qué probabilidades hay de que el patrullero esté valorando ciertas cosas.
por ejemplo, mantenerse cerca de las puertas o evitar el centro del pasillo, todo esto basándose en el historial de sonido. Luego, la información pasa al paso M, la maximización. Donde se hacen los ajustes. Ahí, donde el sistema ajusta matemáticamente los pesos de esa función de recompensa aprendida, para intentar que el modelo interno coincida con los datos externos. Es como intentar sintonizar una emisora de radio analógica antigua, ¿verdad? Una buena comparación. El paso es escuchar a través del ruido estático e intentar adivinar qué canción concreta está sonando basándote en unos pocos acordes distorsionados. Y el paso M sería girar el dial milimétricamente para que esa frecuencia específica entre con un poco más de nitidez, luego vuelves a escuchar, vuelves a girar el dial y repites el ciclo hasta que la música se escucha perfectamente clara. Esa es una excelente forma de visualizar el ciclo de retroalimentación algorítmica. Observa, calcula la expectativa, maximiza el ajuste y vuelve a empezar. Sin embargo, y aquí viene mi gran crítica al documento, desde una perspectiva de ingeniería de sistemas, este enfoque presenta una barrera formidable. Ya me imaginaba que le ibas a sacar punta a esto. Es que hay que hacerlo. Si somos rigurosos con las matemáticas del documento, el paso E es extremadamente problemático en la práctica. El cálculo matemático requiere establecer las probabilidades sumando absolutamente todas las trayectorias posibles en el entorno. Todas y cada una de ellas. Todas. En un simulador por ordenador con una cuadrícula de 10 por 10 esto es factible, pero en un mundo real, con pasillos largos, múltiples esquinas, mobiliario y variables continuas, la explosión combinatoria es inmanejable. Sumar todas las rutas posibles del universo físico hace que el paso E sea computacionalmente intratable. Se quedaría colgado el sistema. Totalmente. Si intentas ejecutar este modelo teórico puro en el hardware limitado de un robot autónomo real, provocarías un cuello de botella inmenso que paralizaría el procesador en segundos. Literalmente el robot se quedaría congelado pensando. Es un obstáculo evidente para llevar esto a un entorno operativo, te lo concedo. Pero el documento no se queda en ese callejón sin salida computacional. Los autores introducen una solución para mitigar este enorme peso matemático utilizando algo llamado el muestreo de Gibbs. ¿Cómo evita esta técnica que el cerebro del robot se congele intentando calcular cada ruta del universo? Bueno, el muestreo de Gibbs es una técnica de los métodos de Monte Carlo mediante cadenas de Markov, para evitar calcular todos los caminos concebibles, lo cual ya hemos establecido que es imposible por falta de potencia de cálculo. El sistema toma muestras probabilísticas representativas. A ver, tradúceme esto a un lenguaje más de andar por casa. La mejor analogía es el mundo de las encuestas electorales. Para saber quién va a ganar unas elecciones a nivel nacional, los estadísticos no necesitan, ni pueden, preguntar a cada uno de los 40 millones de ciudadanos del país. Eso sería el equivalente a calcular todas las trayectorias posibles del robot. Sería inviable en tiempo y recursos. Exacto. En su lugar diseñan una muestra representativa de 3.000 personas. Si la muestra está bien diseñada, el resultado reflejará la realidad con un margen de error muy pequeño. El muestreo de Gibbs hace esto mismo en el espacio de trayectorias del robot. Toma rutas de muestras representativas, haciendo que el cálculo del paso E pase de requerir una supercomputadora a ser lo suficientemente ligero como para que un robot lo procese en tiempo real. Lo cual nos sirve de puente perfecto para entrar en la fase de pruebas empíricas del documento. Porque una cosa es que el muestreo de Gibbs funcione fluidamente en una pizarra llena de fórmulas y otra muy distinta es que logre guiar a una máquina física en el mundo real. Y los experimentos de este estudio son particularmente ilustrativos. Comienzan con una primera fase en un entorno de simulación pura, al que llaman el experimento de reconocimiento de dron. Así es. En este escenario virtual controlado, establecen una cuadrícula. Un robot aprendiz está estático y escondido, y tiene la tarea de aprender la política de movimiento de un dron de vigilancia. Solo de escucharlo. Solo de escucharlo. La dificultad radica en que el robot se guía única y exclusivamente por el sonido del zumbido de las hélices del dron. Tiene que determinar características de comportamiento muy simples, si el dron está decidiendo avanzar hacia adelante o si está girando sobre sí mismo, basándose en las sutiles variaciones acústicas simuladas. Pero a la hora de medir el éxito de este experimento virtual, el documento utiliza una métrica muy particular. No intentan comparar si la fórmula matemática que ha aprendido el aprendiz es exactamente la misma fórmula que está programada en el cerebro del dron. Utilizan algo llamado el error de aprendizaje inverso, o ILE por sus siglas en inglés. ¿Por qué deciden medirlo de esta manera? Porque, como mencionamos al principio,
Comparar las funciones de recompensa abstractas es engañoso debido a que es un problema mal planteado. Dos fórmulas matemáticas completamente diferentes pueden dar como resultado la misma acción. Por lo tanto, los investigadores utilizan la métrica ILE porque no compara intenciones internas, compara los comportamientos resultantes en el terreno. Va a lo práctico, a lo que se ve. Eso es. De forma simplificada, calculan el valor de la política de acciones que ha aprendido el intruso y lo restan del valor de las acciones del experto real. Si el margen del ILE es bajo, significa que el aprendiz se comporta y predice el movimiento de manera casi idéntica al experto, independientemente de cómo haya estructurado matemáticamente esa motivación en su interior. Es una validación empírica del comportamiento, no de la filosofía interna de la máquina. Lo cual tiene todo el sentido práctico. Pero donde este estudio realmente me parece que da un salto cualitativo enorme es en el segundo experimento, el intento de penetrar una patrulla en el mundo físico real. Ya no estamos hablando de píxeles en un simulador. Aquí es donde la cosa se pone seria. Utilizaron robots físicos reales, en concreto los Turtlebots. Para quienes nos escuchan y no estén familiarizados, son estos pequeños robots de investigación con una base cilíndrica o hexagonal, muy utilizados en laboratorios universitarios. Los soltaron en un pasillo institucional real. Un entorno bastante crudo. Sí, si visualizamos las fotografías y esquemas que aporta el estudio, la escena es tremendamente ilustrativa. Un pasillo típico de una universidad o edificio de oficinas, con paredes construidas con bloques de hormigón pintado, puertas de madera oscura cerradas a los lados, un suelo de baldosas brillante. El robot intruso está agazapado, completamente quieto, escondido detrás de una enorme papelera de reciclaje verde que bloquea su línea de visión. Y a unos metros está el otro. A unos metros de distancia, en la zona abierta, el robot patrullero avanza haciendo su ronda rutinaria. La clave es que ambos dispositivos están equipados con micrófonos estándar y cámaras de profundidad Kinect. Las condiciones de este experimento físico son fundamentales para entender el alcance del documento. Estamos hablando de un entorno ruidoso plagado de interferencias acústicas no simuladas. Todo lo que puede salir mal, vaya. Exacto. El eco rebotando asimétricamente en los bloques de hormigón, el zumbido constante y de baja frecuencia de la ventilación del edificio, la fricción mecánica de las ruedas de los propios robots contra el suelo de baldosas. Además de este caos acústico, los investigadores impusieron un límite de tiempo estricto de 30 minutos por intento, condicionado por la autonomía real de las baterías de los robots. Lo cual añade una presión temporal muy realista. Muchísimo. Bajo estas condiciones, compararon la eficacia de 3 enfoques distintos para que el intruso lograra cruzar el pasillo sin ser detectado. El primer enfoque fue una línea base muy cruda, un ataque aleatorio, donde el intruso intentaba moverse a ciegas sin ningún aprendizaje profundo. El resultado fue predeciblemente desastroso. Solo lograron el objetivo de evadir al patrullero 1 de cada 10 veces. Apenas un 10% de éxito, lo cual equivale estadísticamente a tener suerte. Efectivamente, pura suerte. El segundo enfoque evaluado fue lo que los autores denominan la aproximación de la trayectoria más probable. Es un modelo intermedio que utiliza inferencia básica sin todo el refinamiento del sistema iterativo complejo. Este enfoque mejoró los resultados, logrando evadir al patrullero 4 de cada 10 veces. Un 40% de tasa de éxito. Ya es algo. Y finalmente pusieron a prueba el modelo completo propuesto en el documento, al que llaman Robust IRL. Este sistema integraba la fusión de sensores. Utilizaba los datos visuales de la cámara Kinect únicamente cuando había línea de visión directa, y dependía del micrófono y la extrapolación matemática del sonido el resto del tiempo que estaba oculto tras la papelera. Combinando lo mejor de ambos mundos. Eso es. Aplicando este algoritmo completo gestionado por expectativa maximización, el robot intruso logró penetrar la zona de patrulla con éxito 7 de cada 10 veces, siempre dentro de ese límite operativo de 30 minutos de batería. A ver, alcanzar un 70% de éxito me parece un logro notable dadas las circunstancias. Pasar de un 10% inicial puramente aleatorio a un 70% en un entorno físico genuino, sujeto a ecos, ruido de ventiladores y baterías agotándose. Y todo ello basándose de forma fundamental en el análisis de las variaciones del zumbido de un motor eléctrico y extrapolando esos datos cuando el sonido se perdía.
A mí me demuestra que este marco de fusión probabilística de sensores realmente aporta valor en la práctica. Es innegable que, desde el punto de vista algorítmico y de publicación académica, saltar de un 10 a un 70% de precisión en un entorno no controlado es un avance técnico muy sólido. No te lo voy a negar. Pero Pero, si conectamos estos números con las aplicaciones reales en el panorama de la seguridad física, que es el escenario que los propios autores plantean, la perspectiva exige ser muy cautelosos. Una tasa de éxito del 70% significa, matemáticamente, que el robot intruso comete errores de cálculo y es detectado 3 de cada 10 veces. visto así, Si extrapolamos esto a operaciones de seguridad del mundo real, ya sea en infiltración, misiones de rescate complejas o despliegue de vehículos autónomos en entornos hostiles, una tasa de fallo del 30% es categóricamente inaceptable. Ninguna arquitectura de seguridad crítica o protocolo de rescate puede depender de un sistema de navegación que fracasa casi un tercio de las veces. es un riesgo demasiado alto para vidas humanas. Por supuesto, lo que los datos empíricos de este experimento muestran es que, aunque la capacidad del software para manejar el ruido acústico ha mejorado enormemente, todavía existe un abismo de fiabilidad insalvable antes de que podamos considerar esto como una tecnología operativa madura y lista para su despliegue comercial o táctico. Es una precisión muy importante, desde luego. No vamos a ver a estos Turtlebots liderando operaciones de seguridad crítica la semana que viene. Pero como prueba de concepto que amplía los horizontes de lo que el aprendizaje automático puede procesar en condiciones adversas de falta de visión, yo creo que marca un punto de inflexión. Nos indica la dirección hacia la que avanza la integración de sensores acústicos en la robótica. Sí, como investigación fundacional, tiene mucho éxito. Creo que llegados a este punto, habiendo analizado la teoría y la práctica, es el momento idóneo para sintetizar los hallazgos. Vamos a destilar las conclusiones clave que debemos llevarnos de esta inmersión profunda. Bueno, yo diría que la primera gran lección es constatar un cambio de paradigma inminente en el campo de la robótica autónoma. El aprendizaje de comportamientos espaciales complejos ya no requiere la obligatoriedad de ver de forma directa y constante. Hemos superado esa barrera visual. Exacto. Este documento demuestra, a través del desarrollo algorítmico, que es factible modelar las intenciones y predecir las rutinas de un agente experto a través de observaciones indirectas, continuas y gravemente afectadas por el ruido, validando el sonido como un canal de información primario y viable para el aprendizaje por refuerzo inverso. Totalmente de acuerdo con ese punto. La segunda conclusión clave para mí reside en el tratamiento matemático del tiempo y las interrupciones de señal. La implementación de ese teorema 1 que comentábamos, que transforma los datos acústicos que llegan a trompicones en una función cuadrática de tiempo continuo. La famosa extrapolación de la ambulancia. Esa misma. Esta base matemática es la que permite al sistema usar la regresión para rellenar los huecos y adivinar inteligentemente la trayectoria del experto cuando los micrófonos sufren apagones temporales, evitando que el proceso lógico del robot colapse por falta de datos inmediatos. Y el tercer punto fundamental, a pesar de mis críticas a los porcentajes, es la demostración empírica del poder de la fusión probabilística para entornos físicos. La orquestación simultánea de diferentes sensores. Aprovechar la visión de la cámara cuando asoma tras la papelera y el sonido del micrófono cuando vuelve a esconderse. Todo trabajando en armonía. Eso es. Todo ello gestionado de forma unificada bajo la arquitectura del algoritmo de expectativa maximización y aligerado por el muestreo de Gibbs. Esta estructura combinada es la que eleva el rendimiento en el pasillo real, mitigando la explosión combinatoria de cálculos y mejorando sustancialmente las métricas frente a los métodos tradicionales aislados. Son avances tecnológicos que nos obligan a mirar hacia los próximos años con muchísima curiosidad sobre cómo evolucionarán los sistemas de navegación en espacios cerrados. Y esto me lleva a una reflexión final que me gustaría dejar resonando para nuestra audiencia, construyendo sobre lo que hemos analizado hoy. A ver, sorpréndeme. Durante toda esta charla hemos debatido sobre máquinas espiando los patrones de movimiento de otras máquinas mediante cálculos de sonido. Pero pensemos por un momento en nuestro entorno humano diario. Si un modesto robot con base hexagonal, equipado con un micrófono estándar de bajo coste, es capaz de deducir matemáticamente las motivaciones ocultas y trazar las rutas exactas de otro agente basándose simplemente en las sutiles variaciones acústicas del zumbido de un motor, Ya veo por dónde vas. resulta profundamente inquietante preguntarse qué patrones sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras rutinas de movimiento en casa o nuestros trayectos recurrentes en los pasillos de la oficina
se están filtrando ahora mismo en esos ruidos de fondo aparentemente intrascendentes que generamos sin darnos cuenta cada día. Ruidos que están siendo captados por algoritmos y dispositivos que simplemente están escuchando en la sombra. Es una pregunta de gran calado, especialmente en la era de los micrófonos integrados que habitan en casi cada rincón de nuestra infraestructura cotidiana, desde teléfonos hasta electrodomésticos. Es que lo llevamos en el bolsillo. El sonido ambiental no es solo ruido, es información estructurada, y la inteligencia artificial está refinando su capacidad para leerla e interpretarla con una agudeza matemática cada vez mayor. Es un tema que da para reflexionar largamente sobre nuestra huella acústica y la privacidad espacial. Pero bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Queremos agradecer inmensamente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión profunda, navegando juntos a través de pasillos virtuales, fórmulas de extrapolación y las complejas matemáticas del sonido. Ha sido un auténtico placer desgranar los detalles de esta investigación y, bueno, poner un poco de espíritu crítico sobre la mesa. Nos despedimos afectuosamente hasta el próximo análisis, donde seguiremos decodificando las tecnologías que dan forma al futuro. ¡Hasta pronto!